esta plática sobre acoso sexual y violencia de género tiene como objetivo brindar información a las y a los estudiantes y comunidad escolar en general sobre acoso sexual y violencia de género, a fin de establecer las estrategias individuales de seguridad y bienestar como medida de prevención a la violencia de género. Para iniciar, me es grato presentar al maestro Remigio Jarillo González, director general del Colegio de Bachilleres, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Adelante, maestro Remigio. Buenas tardes a todas y a todos los estudiantes, profesores y padres de familia que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto encontrarme con ustedes para esta charla. Como ha sido, por lo menos desde la mitad del siglo pasado, la energía de la juventud va moviendo la sociedad y la conciencia del mundo. La lucha en contra del racismo, por el derecho al voto universal, por la libre expresión y más recientemente por el derecho a decidir sobre el cuerpo, por la libre elección de la pareja. En todas las grandes causas sociales siempre ha habido una energizante y decidida participación de los jóvenes. Hoy no es la excepción, y ante el agobiante problema de la violencia de género y acoso sexual que enfrentamos, los jóvenes levantan la voz y exigen cambiar hábitos, costumbres y complicidades que parecen naturalmente y socialmente aceptadas. Las violencias que vivimos son una realidad compleja. Los comportamientos violentos que se hacen evidentes hunden sus raíces en violencias mucho más profundas de tipo cultural y estructural que no siempre se perciben en su verdadera dimensión. La transformación de esta realidad nos exige asumir la tarea de manera individual y también de manera colectiva para responder activamente a la violencia en sus diferentes dimensiones, en la directa, la que se genera culturalmente y la que se genera estructuralmente. Es importante que logremos que cada persona en el colegio descubra la importancia de no ser indiferente ante esta realidad, pero también aspiramos a construir sobre la base de una cultura de paz en la comunidad del Colegio de Bachilleres. Es difícil pensar que esas violencias las eliminaremos con otras violencias. Por ello, en todo momento, nuestras acciones deberán tener como eje la protección de los derechos humanos de cada persona. Si no visualizamos la realidad de nuestro contexto, no podremos atender la raíz de esta situación. Uno de los primeros pasos es hablar con claridad del tema, como lo realizaremos el día de hoy. Por eso agradezco la presencia y acompañamiento de los especialistas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en este diálogo vespertino. Querida comunidad estudiantil, este día les hago una doble invitación. Primero, para participar activamente en esta charla, para informarse y difundir los aprendizajes que adquieran con la gente más cercana a ustedes, en especial con su familia, pues esto no es un esfuerzo aislado, sino de todas y todos. Y una segunda invitación para que se conviertan en agentes de cambio, en protagonistas de esta labor. Les exhorto a comprometerse y a sumarse al esfuerzo que estamos realizando en todo el Colegio de Bachilleres para erradicar el acoso y todo tipo de violencia, especialmente la que se dirige contra las mujeres, ya sea en las aulas, en los patios, en sus hogares. Créanlo, tenemos la posibilidad de romper la cadena de violencia. Por último, les pido que todos asumamos con convicción el lema que hemos definido en el Colegio de Bachilleres, que dice: en el Colegio de Bachilleres lo decimos claro y fuerte, no a la violencia contra las mujeres, no a la violencia de género. Bienvenida a todas y todos y que tengan una muy buena charla. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras, maestro Remigio. Efectivamente, nuestra tarea se enfoca en lograr que el entorno escolar esté libre de violencia, no solo en el discurso, sino en nuestros comportamientos, actitudes y normas, y que éstas se fundamenten en el respeto de todas las personas. Gracias. Para continuar, es importante hacer esta pequeña introducción y comentarles
que hace más de 3 años el Colegio de Bachilleres y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se unieron para brindar información y apoyo a la comunidad educativa de sus planteles. Derivado de este trabajo en conjunto, se llevaron a cabo ferias de seguridad de forma presencial con el objetivo de dar a conocer el trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para proteger a los jóvenes, familias y toda la comunidad. En estas ferias se compartieron el conocimiento y las experiencias del personal de seguridad, así como los servicios que ofrecen y dieron a conocer el equipo y tecnología que manejan. En estas ferias pudimos conocer el trabajo de diversas áreas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, tales como la dirección de la Unidad de Seguridad Escolar, la Unidad de Participación Ciudadana, de Control de Tránsito, programa Conduce sin Alcohol, Policía Cibernética, entre otras. Hoy, en el marco de las ferias de seguridad y para dar continuidad a estas acciones tan relevantes para el apoyo de la comunidad educativa del Colegio de Bachilleres, se presenta la plática de esta tarde. Para arrancar nuestras actividades, me permito presentar a la licenciada Tania Itzel Nieves Canales. Ella es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diplomados en Políticas Públicas, Derechos Humanos y en materia de protocolos de actuación para quienes imparten justicia en casos de orientación sexual y violencia de género. Actualmente colabora en la Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención del Delito en el área de capacitación de personal operativo y administrativo, en materia de protocolos de acción policial para salvaguardar la integridad ciudadana y las garantías individuales en materia de seguridad pública, derechos humanos y LGBTI. También me permito presentar al licenciado Adolfo Jiménez García. Él es licenciado en Derecho, ha sido ponente y participante en el intercambio centroamericano de seguridad entre México, Guatemala y Salvador. Instructor en la Academia de Policías del Distrito Federal, hoy Universidad de la Policía. Encargado de capacitación empresarial en materia de movilidad por la Dirección General de Tránsito, coordinador de los programas Para Ti y Policía de Barrio, capacitador de la Policía del Estado de México en el programa Tolerancia Cero en áreas metropolitanas y es fundador de la organización Marcelo Pro Jóvenes con Necesidades Especiales. Antes de dar la palabra a los especialistas, recuerden hacer sus preguntas a través del chat. Al final de la ponencia se tendrá un tiempo destinado para contestar. Además, como parte del equipo organizador de esta plática, se encuentran conectados el licenciado José Noel Pablo Tenorio, el licenciado Héctor Bermúdez Rojas y la licenciada Ana Corina, abogados y abogada de la Unidad de Apoyo Jurídico del Colegio de Bachilleres, quienes podrán atender sus dudas e inquietudes en caso de requerir atención inmediata. Sin más preámbulo, cedo la palabra a los especialistas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Y tenemos que ver, más que nada, de dónde nace, de dónde va generando toda esta violencia. Para ello vamos a tener una pequeña presentación en la cual pues vamos a ir viendo un pequeño pues esfuerzo que hemos hecho para poderles mostrar dónde es que nace esta violencia, dónde se va generando. Les agradecemos de antemano también a los jóvenes que se encuentran conectados en esta pequeña plática. También les enviamos un cordial saludo de parte de nuestro secretario, Omar García Harfuch, y de todas las que colaboramos aquí dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y bueno, pues empezamos con el tema, con la siguiente lámina, por favor, que es el acoso sexual y violencia de género. Y bueno, pues aquí vamos a ver un poquito el aspecto de conocer qué es el sexo y qué es el género, porque hoy en día la educación sexual es tan importante para evitar precisamente que se siga creando o se siga generando este machismo que hoy en día existe y que tenemos desde muchos años atrás toda esta cuestión de qué es realmente, dónde nace el machismo,
cómo se crea. No nacemos siendo machistas. Inclusive hay mujeres que generan el machismo, ¿no? Y eso es desde casa, desde la educación. Y lo primero y lo más básico que tenemos que hacer es diferenciar qué es sexo y qué es género. Esto del sexo, realmente, ¿qué quiere decir? Realmente quiere decir que el sexo es todo lo fisiológico, todo lo que es biológico y que nacemos con él, ¿no? Lo que es mujer, vagina, ovarios, hombre, pene y testículos, y ahí se basa el sexo. Luego nos pasamos al género. ¿Qué es el género? El género es la construcción social que se le da a la persona. En este caso, cuando un niño o una niña nace, lo primero que dice el doctor, ¿es macho o es hembra? ¿Es mujer o es hombre? Basándose en sus genitales, en el sexo biológico. Entonces, lo primero que hacemos es encasillar al niño o a la niña ya sea en el color rosa, al niño en el color azul, como es si esto fuera algo exclusivo para estos sexos. Realmente, aquí lo que yo les preguntaría es, ¿realmente quién le puso colores al sexo o al género? Los colores son universales, ¿no? Igual pasa con las etiquetas de la ropa. Dicen que hay ropa para niños, ropa para niñas. Y esto también es realmente algo negativo. ¿Por qué? Porque realmente la ropa no tiene género tampoco, ¿no? Realmente la ropa es para quien la quiere usar y se sienta cómodo con ella. Entonces, aquí también lo que hemos visto en el transcurso de todo, que tanto el machismo como la discriminación al algo diferente es lo que va causando que exista todo este tipo de violencia. Por ejemplo, las personas que dicen, bueno, yo soy hembra, mi sexo biológico es mujer, porque tengo vagina, porque tengo varios, pero mi género no, mi género es lo contrario a lo que yo tengo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que soy una persona que, ahí es donde entra, por ejemplo, la identidad de género, que también es donde se basa la violencia. Cuando conocemos una persona que es diferente en género, que es donde entran las personas transgénero, transexual o travesti, es cuando decimos que no encaja dentro del hombre o la mujer, porque son diferentes y no son otra cosa que algo que es solamente capricho. Entonces, aparte de que hay una diversidad de género, como les acabo de mencionar, también hay una gran diversidad de orientación sexual, que es donde entran, que son personas ya sean lesbianas, gays o bisexuales. También yo les podría mencionar que existe un tercer sexo. Sí, están las personas intersexuales, las cuales pueden nacer con características físicas de ambos sexos, o tiene que ver nada más con lo cromosómico. Y también son tomadas en cuenta, ¿por qué? Porque también existen y viven en nuestra sociedad. Entonces, esto de saber diferenciar entre sexo y género es muy importante, les voy a repetir por qué, porque forma parte de la educación sexual que tenemos que tener desde casa, porque si no la conocemos, lo único que vamos sembrando, o en este caso vamos a ir ya recibiendo después, es el machismo, es cosechar también que tengamos futuros acosadores, futuros violadores, porque a veces nos restringimos tanto en hablar de sexo, hablar del conocimiento del cuerpo, que eso se nos va generando como un trauma. Y ese trauma va generando que sigan viendo al sexo femenino como menos y el sexo masculino como un patriarcado. Entonces aquí es donde realmente tenemos que poner mucha atención, porque esto de la diferencia entre sexo y género es donde nos toma importancia. Aquí realmente lo que les doy a entender es que los roles y estereotipos de género que se van construyendo o se van generando desde cómo debe de vestir un hombre, cómo debe vestir una mujer, cómo se debe de comportar, con qué debe de jugar, todo esto que vamos haciendo son cosas aprendidas y que son cosas culturales, ya sea por la escuela, por la familia, por la religión. Es que decimos, aprenden a ser hombres o aprenden a ser mujeres. Y esto, ¿qué es lo que va creando? Va creando una violación al derecho, por ejemplo, a la identidad, que es uno de los fundamentales derechos que tenemos como personas, ¿no? Y también a mi derecho a decidir qué es lo que yo quiero, cómo me siento, qué es lo que yo pienso. Esto es lo más conflictivo. ¿Por qué? Porque a veces decimos,
yo como joven, yo como señorita, ¿cómo me debo de comportar? Mi familia me dice que me tengo que conformar de esta manera, pero mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de ser, mi identidad me dice que me tengo que comportar diferente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que comportar realmente? ¿También tengo derecho a discriminar a los demás por comportarse diferente? ¿Tengo derecho a violentar? ¿Tengo derecho a faltarle al respeto? No, realmente tenemos que ver que todos en algún momento somos diferentes por cualquier cosa. Ninguno somos iguales. Entonces, el primer consejo que se les puede dar y la primera herramienta que se les da en el área de prevención del delito y se le dan las capacitaciones a los compañeros operativos, primeramente es el respeto. Que lo dijo por ahí lo dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces ahí tenemos que tener siempre conocimiento de estos temas, les vuelvo a repetir, de sexualidad humana, para poder llevar una sana convivencia entre personas y saber reconocer quién es diferente y quién no. Esto de la discriminación, chavos, ya está pasado de moda. Entonces, eso ya quedó en el pasado. Hoy hablamos otro idioma, hoy aprendemos cosas diferentes, hoy tenemos tecnología que nos hace ver las cosas de otra manera, y eso de bullear, eso de discriminar, eso de violentar, eso de acosar, definitivamente ya está obsoleto, ¿no? Entonces, aquí debemos de poner mucha atención en cómo me voy a dirigir a mi amigo, a mi amiga, a mi hermano, a mi hermana, papá, a mi mamá y a las personas que estén junto a nosotros. Eso es lo más importante. Sean diferentes, no sean diferentes del aspecto que sea, sean morenos, sean chaparritos, sean como sean, tenemos que aprender a respetar. Entonces, nos vamos a la siguiente lámina, por favor. Los estereotipos realmente aquí siempre nos han dicho, el hombre por naturaleza tiene que ser con dinamismo, tiene que tener dinamismo, tiene que tener una estabilidad, tiene que tener esa agresividad, tiene que tener ese dominio, tiene que tener esa valentía, esa fuerza, esa inteligencia y esa sexualidad. Y la mujer al contrario debe ser pasiva, tiene que ser inestable, tiene que tener esa sumisión, tiene que tener esa ternura, ese miedo, esa dependencia y esa debilidad. Y yo les pregunto a ustedes, ¿esto será cierto? Realmente no. O sea, realmente estos solamente son los estereotipos que marca la sociedad. Y es una cierta sociedad que se basa a veces en la religión, que se basa en creencias, que se basa en leyendas incluso de lo que realmente es ser hombre o ser mujer. Pero, por ejemplo, hay hombres que son muy pasivos, muy inestables, muy sumisos. Hay mujeres que tienen dominio, valentía, tienen fuerza. Entonces hay una combinación y no por eso quiere decir que sea o gay, o sea lesbiana, o tenga otra orientación, otra identidad diferente, sino que simplemente es como la persona se siente, como la persona se vive. Y no tienen que entrar los estereotipos. Los estereotipos tienen que quedar lejos, ¿no? Eso de decirle a una niña, oye, tienes que tener novio cuando crezcas, tienes que casarte, tienes que formar una familia, no, eso dependerá de ella o dependerá de él también, porque a veces los condicionamos desde niños a decirles, tú por ser hombre te toca hacer esto, tú por ser mujer te toca esto, estos son tus quehaceres, esas son las cosas que tienes que hacer, porque eso es lo que te tocó. Te tocó nacer mujer, ni modo, te fregaste. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando hay un hombre, un niño, una niña en casa, ¿qué es lo primero que pasa con los hermanos? Es a tu hermano no lo pongas a hacer esto y esto porque son cosas que te corresponden a ti por ser mujer. Tu hermano nada más tiene que hacer esto y tú tienes que apoyarlo. Entonces ahí vamos viendo que realmente no hay una igualdad ni una equidad. Y es la educación que le vamos formando al niño, en que el niño tiene que ser superior a la niña. Y es donde se va formando ese machismo. Inclusive ahí es donde yo les mencionaba hace rato, hay mujeres, hay mamás que son machistas, enseñan a sus niños a ser machos, ¿no? O sea, sí, el único hombre de la casa cuando no se te votar, eres tú. Y tú tienes que hacer los quehaceres domésticos porque tú eres mujer, te tocó ese error. Y ahí tenemos que quitarnos esas telarañas mentales porque realmente lo que estamos generando es más machismo. Y ahorita esta ola de violencia, esta ola de acoso que vemos en el metro, en el metrobús, en cualquier transporte público, en la calle, en los chiflidos, inclusive en las redes sociales, con los memes y cuestiones que solo ofenden a la persona, es porque ese machismo sigue latente y es el peor enemigo y es el causante de todas las violencias, tanto el machismo como la ignorancia. Esos dos factores combinados es lo que ha perjudicado que la violencia haya crecido y que estemos viviendo una ciudad violenta, un México
violento. ¿Dónde surge la violencia? Bueno, para ello ya les hablé de las condiciones de desigualdad que viven a veces las familias, que viven a veces la gente, en donde pues la pobreza es un factor fundamental, ¿no? En esta cuestión, la discriminación hacia los débiles, inclusive a las personas con discapacidad, a los niños, a los adultos mayores, que por cualquier cosa vamos en la calle y lo primero que vemos es esa discriminación, ¿no? Yo inclusive he escuchado con tristeza en el metro o en el transporte público en el que viajo a veces, cuando va una persona en silla de ruedas, lo primero que dicen, ahí viene a estorbar, ¿no? Y después estamos bien apretados y viene a estorbar. Entonces creo que eso es algo que tenemos que erradicar, ¿no? Ya basta de discriminación, basta de violencia. O sea, somos jóvenes que podemos cambiar este mundo, podemos cambiar esta ciudad, este México. El poder y el dominio también es malo, ¿no? Eso de a veces empoderarnos, pero utilizarlo de una manera negativa también perjudica a veces a la persona, ¿no? Ese de querer ser el dominante también es algo malo. Claro que sí podemos ser empoderados, podemos tener dominio, pero un dominio sano, un dominio que sirva para todos, ¿no? Ese poder que podamos beneficiar a alguien que no lo tiene, que nos sirva para eso. Y lo que les acabo de mencionar, los estereotipos, hay que quitarnos de esos estereotipos de que una mujer no puede ser arquitecto, o una mujer no puede ser una gran abogada, y sobre todo, que una mujer no pueda ganar igual que un hombre, ¿no? Eso es lo más importante de todo. Las mismas oportunidades, las mismas obligaciones y los mismos derechos. Eso es lo más fundamental de todo. Y lo que siempre debemos luchar, por lo que siempre debemos de creer, es por esas tres cosas fundamentales. Aquí, esto que es la violencia de género, acuérdense que es cualquier acción o conducta basada en el género que cause muerte, daño, sufrimiento. Hoy en día estamos viviendo una ola de feminicidios, ¿no? Hoy apenas vemos o prendemos la tele o abrimos el periódico y lo primero que vemos es una muerte por feminicidio. Así es. Entonces, todo esto realmente vemos que hay una violación al derecho humano. Hoy les recuerdo que estamos deshumanizados. Esta palabra de estar deshumanizados, ¿qué quiere decir? Ya no nos vemos como personas, ya nos vemos como si fuéramos a veces hasta animales. Suena rudo y suena pesado esta palabra, pero a veces ya no nos vemos como animales. En querer tener quién lleva el mando, quién lleva la batuta, ¿no? Quién hace mejor cacería. Y entonces créanme que ahora los animales se comportan mejor que nosotros, ¿no? Son los que más respetan la naturaleza, son los que más conviven, son los que dan más cariño, son los que dan más amor. Y los humanos que estamos dando, todo lo contrario, ¿no? Estamos en una, dice por ahí, y siempre lo han mencionado, estamos viviendo en una jungla. En lugar de vivir en una ciudad, estamos viviendo en una jungla. Entonces, esto de la violación a los derechos humanos y las libertades fundamentales es algo que tenemos que cuidar porque, por ejemplo, hay hombres que se la pasan toqueteando, se la pasan acosando, se la pasan tratando de conquistar a alguna mujer, pero con el afán de violarla, con el afán de violentarla. Y hay, por ejemplo, profesores que incluso condicionan su calificación por estar con una de las jóvenes, ¿no? Eso también tenemos siempre que tener cuidado y denunciar en su momento ese tipo de acoso. Viceversa, también hay alumnas que se le insinúan a los profesores y luego quieren echarle la culpa a los profesores, ellos fueron los que acosaron. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo esto porque, les vuelvo a repetir, todo se basa en el respeto. Como tú me respetes, yo respetaré. Y entonces, si yo quiero acosar, ya sea chiflando, tocando, manoseando o haciendo cualquier actitud en contra de una mujer o en contra de un hombre también, acuérdense que tenemos familia, tenemos papá, tenemos mamá, tenemos hermanos o lo que tengamos, no nos gustaría que les pasara lo mismo, ¿no? Entonces, aquí lo más importante de todo es que también acuérdense, así como hay mujeres que son violentadas, acosadas, que es un gran índice, también hay hombres que son acosados, son violentados. ¿Pero por qué no denuncian? Porque por el ego machista, ¿no? Ese ego machista que le dice, ¿yo cómo voy a ir a denunciar que me están toqueteando, que me están acosando, que me están chiflando? ¿Qué van a pensar de mí? ¿No? Yo como hombre, ¿qué van a pensar de mí? Van a pensar que soy, la palabra que siempre utilizamos, marica, que soy gay. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Tanto en este caso, los índices son altos en las mujeres, pero también en el hombre existe el acoso, ¿no? Entonces tenemos que tener
mucho ojo para tratar de erradicar esta violencia, tratar de erradicar que no nomás se trata de golpear, se trata de insultar, se trata de acosar, se trata de que no hagas lo que no quieres que te hagan algún día, ¿no? Hoy podemos decir, es que no encuentro a mi tía, no encuentro a mi prima, no encuentro, fue secuestrada, fue violentada, fue asesinada, y nos hacemos caso omiso, pero ¿qué pasaría si fuera parte de nosotros? Bueno, yo en este caso, los tips de violencia que les puedo brindar hoy en día, acuérdense que hay varios tipos de violencia, pero las más comunes son la psicológica, la física, la patrimonial, la económica, la sexual y las otras formas de violencia. Pero, sobre todo, lo que vivimos más en nuestro ámbito normal de vida es la psicológica, la económica, la sexual y la patrimonial. Pero en este caso, hoy en estos tiempos de pandemia, hemos visto que se elevó mucho la patrimonial y la económica. ¿Por qué? Porque ya al convivir con la familia, los esposos, en este caso con la familia, se ha dado mucho en que pues, se ha convertido en un martirio, ¿no? Cuando está el hombre que es demasiado machista o demasiado, dice la palabra ahí nueva que manejan, tóxico o tóxica, pues se va generando un ambiente pues no muy bueno, en este caso familiar, sino es un ambiente de violencia, ¿no? Y en la sexual, pues acuérdense que aunque tengan una vida a lo mejor de casados, una vida íntima de pareja, pues si la mujer no quiere en ese momento tener relaciones, a veces el hombre lo obliga a tener relaciones. Y ahí entra también esa violencia sexual, ¿no? Y que se convierte en una violación en un momento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Cuando una persona dice, no quiero, hay que respetar ese no quiero. Y solamente ella sabrá por qué. No obligar a sea novia, sea novio, sea esposo, sea esposa, nunca obligar a una persona a tener relaciones sexuales si no es algo por acuerdo, ¿sí? Entonces es lo más importante. La psicológica, acuérdense que hay muchas maneras de estar haciendo acoso psicológico, desde las palabras, desde los memes, desde una cuestión de estar tocando, podemos ir generando esa violencia psicológica. Y en esto, ya cuando entran los golpes, pues sí, mucho cuidado, porque ahí es cuando tenemos que directamente denunciar, sea quien sea papá, sea mamá, sea maestro, sea quien sea, cuando ya existen golpes y está esa violencia psicológica, existe esa violencia de la cual a lo mejor nos podemos identificar en alguna de estas 6, lo mismo que tenemos que hacer es pedir un consejo, denunciar, y lo demás ya vendrá por lo que tenga que venir. Yo les dejo este violentómetro para darle también paso a mi compañero que va a hablar sobre el acoso. Y aquí tenemos que identificar qué es donde yo me encuentro en una relación. Ya sea con mi novio, con mi novia, con mi familia, con mi papá, con mi mamá, pero cómo me siento, en cuál me ubico, dónde debo de tener cuidado, dónde tengo que reaccionar y dónde tengo que alejarme. Porque mucho de todo este violentómetro termina en un feminicidio o en algún asesinato. Entonces, yo hasta aquí dejo mi participación para darle la palabra a mi compañero, el licenciado Adolfo Jiménez, y yo los espero al rato con sus preguntas. Gracias. Bueno, pues buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a iniciar con la parte de qué es el acoso sexual. El acoso sexual es otro tipo de violencia. Es este tipo de violencia en el cual nos encontramos pues inmersos la gran mayoría de las personas que de alguna manera tenemos esta educación simbólica, esta violencia simbólica que se va generando desde la casa. Cuando niños nos decían, tú no puedes permitir que te pegue una mujer, tú no puedes permitir ponerte a lavar los trastes, entonces te van creando esta figura de poder, de empoderamiento en la sociedad, en donde por el solo hecho de ser hombre, por el solo hecho de ser hombre, ya tú puedes disponer de otras personas, ejercer fuerza, ejercer violencia sobre otras personas, esta fuerza desmedida que el único afán es causar daño. Tenemos aquí los tipos de acoso, los más comunes, el físico, el verbal y el no verbal. Nos dice, el físico son tocamientos, caricias, acercamientos innecesarios. ¿Cuántas veces jóvenes podemos sufrir acoso sin darnos cuenta?
Podemos sufrir acoso cuando alguien se nos acerca, cuando alguien nos dice, oye, qué rico hueles, pero ya se acerca de una forma en donde están violando nuestro espacio vital, que te huele el cuello, y eso te causa una molestia, es un acercamiento. Tenemos ese acoso físico en el transporte público, en donde a las horas pico, bueno, hay ocasiones que es imposible evitarlo, pero hay ciertas actitudes de personas, y hablo de personas porque estoy hablando de los dos sexos, ¿sí? De hombre y de mujer, en donde se dan estas situaciones, aunque como lo dijo la licenciada Tania, a veces los hombres nos quedamos callados por temor, por miedo, porque también hay acoso de hombre a hombre, en donde pues nosotros sentimos una sensación fea, pero no la manifestamos. A veces pues por el miedo del qué dirá. Ajá. El verbal, comentarios y preguntas sobre temas sexuales, llamadas, mensajes ofensivos. Bueno, el verbal lo vemos nosotros pues desde que nacimos, desde que salimos a la calle, nos damos cuenta que este acoso está existiendo en nuestra vida. Desde que veíamos a una chica y el grupo de amigos, la palomilla, le gritábamos pues tantas cosas, ¿verdad? Por su cuerpo, por su cara, por cualquier cosa que nos llamara la atención, y bueno, esta forma es un acoso porque ella no lo deseaba, ella no lo quería. El no verbal, silbidos, gestos, connotaciones sexuales, esas señas que se hacen, esas imágenes pornográficas que a veces pintamos en las paredes, poniéndoles nombre de alguna compañera. Eso es muy común verlo en todos los niveles educativos, este tipo de acoso no verbal, pero que es simbólico, que es por base de signos, de señas, de gestos, de silbidos. Son cosas que nosotros debemos de ir diluyendo de nuestra bagaje cultural, de nuestra educación cívica. Esta situación pide más que otra cosa una cultura de la paz, una cultura cívica, sobre todo de tener esa sensibilidad para reconocer los derechos de los demás. Vemos algunas estadísticas. Aquí nos marca que el 50% son casos de acoso sexual, el 18% de tortura, el 15% pues se trata de trata de personas, que es uno de los principales delitos que ahorita en la Ciudad de México pues nos tiene más alarmados, más alerta. Pero esto viene dentro de lo que es el acoso, dentro de lo que es esta violencia sexual que estamos viviendo en nuestra ciudad. Aquí vemos nos dice el marco legal. En el marco legal, bueno, nosotros sabemos que este artículo 179 del Código Penal de la Ciudad de México nos dice cuál es la pena, cuál es la penalidad por causar acoso sexual a una persona. Y sobre todo, estos de 3 años, 1 año a 3 años de prisión que marca el artículo 179, se ven incrementados, ¿sí? Cuando este acoso es por un superior jerárquico, en este caso por un maestro, por un familiar, por alguna persona que tiene esa jerarquía. El acoso sexual se da en el ámbito laboral, familiar, social, escolar. No podemos única y exclusivamente decir, bueno, es porque estoy en la escuela y el maestro le gusté y qué padre. No, tienes que saber que lo primero es tu dignidad. Uno de los principales de derechos humanos es la dignidad de las personas, y esa misma dignidad de las personas se encuentra tipificada en el artículo 26, en la fracción 9 de la Ley de Cultura Cívica, ¿sí? La cual te marca una sanción. Pero es que soy muy joven, a mí no me van a hacer nada. Quiero que sepas que a partir de los 12 años tú ya eres sujeto de esta Ley de Cultura Cívica, ¿sí? Y que puedes tener una sanción. Aquí nos marca una multa equivalente de 11 a 40 veces la unidad de medida actualizada. ¿Cuánto vale la unidad de medida actualizada? Vale 89,62 centavos. Ya pues tú puedes multiplicar, somos expertos en matemáticas, ¿sí? ¿Cuántas veces es esta medida?
si las multiplico por 11 o si me multan con la máxima que son 40 unidades, ¿a cuánto equivaldrá la multa que tengo que pagar por esta infracción? Bueno, otra situación. Tenemos aquí que está la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Vamos, estamos poniendo ahorita en la diapositiva el artículo 22, que nos dice alerta de violencia de género. ¿Cuándo se declara esta alerta de violencia de género? Y nos dice, es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Es importante saber, señores, saber, jóvenes, que pues nadie tiene derecho a violentar a nadie. Nadie. Bien lo decía la compañera Tania, es esta forma en que vamos derimiendo nuestras desigualdades, que a veces son más por temor. ¿Sí? Hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas obligaciones y estamos igual sujetos al respeto. Esta Ley General de Protección a las Mujeres para una Vida Libre de Violencia ha surgido por eso, por esa necesidad, para garantizar la seguridad de las mismas mujeres. Ese cese a la violencia que está motivando tantos feminicidios ahorita en esta época de pandemia, ¿sí? Este acoso sexual con los empleos, con las tareas en casa, con los grupos que han quedado restringidos y confinados, pues se ha dado se ha incrementado más, y son prácticas que se deben de ir diluyendo, que se deben de extinguir en nuestra sociedad. Recuerden que la Ciudad de México, que nuestro país es nuestra casa. ¿Cómo quieres que sea tu casa? ¿Te gustaría que en tu casa llegaran y te tocaran cuando quisieran? ¿Te gustaría que te mordieran una oreja? ¿Te gustaría que te dijeran algo que está en contra de ti? Es más, ¿a ti te gustaría que eso se aplicara sobre alguno de tus familiares cercanos, tus hermanas, tu mamá, tus hermanos, tus hermanitos? Es algo que nosotros debemos de empezar a pensar. Son jóvenes, son la nueva generación, son las nuevas ideologías. Aunque con esta situación de la globalización nos llegan diariamente muchísima información. Tenemos las redes sociales que embragan muchas veces situaciones en donde la jerarquía, el machismo, el acosar a una mujer suena como de dominio, de poder, y muchos de nosotros nos vamos a la imitación. Este neocolonialismo cultural que sufrimos los mexicanos en base a otras culturas en donde el dominio del hombre hacia la mujer queda patente, en donde el acoso sexual pues se ve como una esfera de poder, aunque tengan una doble moralidad, pues nos afecta. Aquí nos dice la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres se emitirá. ¿Cuándo se emite? En la fracción primera nos dice los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclama. ¿Qué nos dice esta fracción? ¿En qué territorio se está llevando a cabo esta alerta? Tenemos, por ejemplo, los feminicidios que se cometen en Ciudad Juárez, los feminicidios que quedan sin esclarecer en el territorio de la Ciudad de México, en donde hay tanta violencia hacia la mujer. En la fracción 2 dice, existe un agravio comparado que impide el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. Los organismos de derechos humanos, la fracción 3 a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y los organismos internacionales, así lo solicitan. Bueno, sabemos que en esta mesa de diálogo, de debates, de posturas, todos los organismos tienen algo que aportar. Todos tenemos algo que aportar. Nuestra Secretaría de Seguridad Ciudadana, desde hace muchísimos años, se encarga de proporcionar a la población estudiantil pláticas, orientación acerca de lo que es el acoso, acerca de lo que es el abuso, acerca de lo que es el delito de violación, que es una cadenita, empiezas acosando, después sigues abusando y finalizas violando. Es algo que nosotros debemos de detener. Ustedes como alumnos, ustedes como jóvenes, como estudiantes,
decimos que es el futuro de México. Vamos a hacer un futuro más congruente con lo que pedimos, con lo que deseamos. No es únicamente pedir por pedir, hay que hacer, hay que ser activos, proactivos en nuestra ciudad, con nuevos cambios, pero que los cambios empiecen desde nosotros. Ustedes pueden llevar el mensaje, ustedes son las personas que llevan el mensaje a sus hogares y pueden empezar a cambiar. Desde ahí pueden empezar a cambiar las reglas. Pues nuestras acciones del gobierno de la Ciudad de México, nosotros las vemos todos los días con estas pláticas que estamos dando. Existen 166 mujeres abogadas en ministerios públicos. ¿Y esto para qué es? Es donde te proporcionan acompañamiento femenino, esa revictimación de la cual algunas mujeres que sufrían acoso, violación, abuso, sufrían cuando llegaban y en la declaración les decían, bueno, a ver, quiero que me digas cómo fue que te pusieron, cómo te agarraron, pero ¿por qué ibas vestida así? En donde ellas se sentían otra vez agredidas, en donde ellas se sentían otra vez que estaban reviviendo ese momento. Es por esto que se busca que las mujeres sean abogadas. La creación de este registro de agresores sexuales, en donde esa persona que es agresor, se le toman sus datos generales y se le tiene ya guardado una base de datos por medio también de esas pruebas de ADN para aquellos que se dedican a violar, esos violadores que han detenido, y que esas pruebas de ADN se encuentran en sus residuos seminales, en sus vellos púbicos, en su amigdalasa que dejan en los cuerpos. Se sanciona el acoso cibernético. También ahí tenemos la ley Olimpia. Ese acoso cibernético que haces cuando subes fotografías de otra persona, una mujer, sin que ella te dé autorización. Ese acoso cibernético en donde tú, ¿sí?, estás proponiendo, en donde tú estás haciendo bullying sobre esta persona que tenemos. La creación de senderos seguros en el transporte, en las calles más luminarias, calles más iluminadas, transporte más seguro, más limpio, en donde se busca con esta división de hombres y mujeres que las mujeres tengan ese ambiente realmente libre de esa violencia que estamos generando. Instalaciones con cámaras en lugares públicos, campaña No es costumbre, es violencia. Antes decíamos, es muy bonito lanzar piropos. Ahora hay piropos que lejos de ser alusivos a lo hermosa que es una mujer, los hacemos con ese fin lascivo y que lleva una doble intención, ¿sí? Entonces, nosotros como jóvenes, ustedes como jóvenes, tienen esa posibilidad, esa tarea desde hoy de empezar a cambiar esta situación. Dicen que la sociología, dentro del juego de roles, que a cada quien le corresponde una misión en la sociedad. Y ahorita esta misión en la sociedad le corresponde a los jóvenes. Y con eso no hago un lado a las personas mayores. Pero es entre los jóvenes en donde más se da esta situación. Algunas personas, algunas mujeres, algunas chicas, en alguna ocasión posiblemente hayan sufrido tocamientos, exhibición de genitales, les han tomado fotos y videos sin su consentimiento, palabras e insinuaciones de tipo sexual, vuelvo a repetir, por parte de cualquier persona, familiares, maestros, amigos, persecución, ese hostigamiento que sufren, donde pues si vas a la biblioteca, allá van detrás de ti, donde te están mandando mensajes, esa persecución que sufrimos o que sufren ciertas personas, entra dentro del acoso, ¿sí? Y tú lo puedes denunciar. Dice, si has experimentado uno más de estas conductas en transporte o espacios públicos, has sido víctima de violencia sexual. Sí, todos somos víctimas de violencia sexual. Y esto se puede denunciar penalmente, y existe las medidas de seguridad, ¿sí?, las cuales cuando tú ya presentaste tu denuncia, cuando tú ya identificaste a la persona agresora, cuando ya esa persona agresora ha estado enfrente de un juzgador, ¿sí?, y se le dictan estas medidas de seguridad, se le puede
prohibir que asista a los mismos lugares en donde tú estás asistiendo, que no se pueda acercar a una distancia determinada de ti, que no te pueda llamar, que no pueda relacionarse contigo ya de ninguna manera. Y esto lo marca nuestro Código Penal, ¿sí? Es importante que nosotros sepamos que inclusive estos delitos de seguirse continuando, ¿sí?, nos pueden llevar a tener consecuencias muy desfavorables para hombres y para mujeres, en caso de sufrir de acoso o ser el acosador. Dicen, ¿qué puedo hacer si soy víctima de una violencia sexual? Bueno, tenemos muchas puertas, ¿sí? Aquí tenemos el teléfono, la línea de mujeres, que la están viendo en su pantalla, es el 5656-1111. Para recibir la orientación sobre las asistencias especializadas que nos brinda este teléfono de Locatel, pues vamos a ver la situación de denunciar y de pedir apoyo. También en cada de las alcaldías, en cada una de las 16 alcaldías, están las famosas lunas, en donde, bueno, puede recibir las mujeres asesoría jurídica y atención psicológica en caso de sufrir un daño, de sufrir este acoso sexual. Asistir a los módulos Viaja Segura ubicados en las estaciones. Esto es como cuando nosotros vamos en el transporte público, metro, o el transporte concesionado que tiene estas bases. Los módulos de abogadas de las mujeres, las agencias de los ministerios públicos, fiscalías especializadas, la misma Secretaría de Gobernación y mujeres. Existen varias formas en que las personas, en este caso las del sexo femenino, cuando se sientan agobiadas, que sientan que son acosadas, pueden hacer su denuncia, pueden pedir apoyo. Y algo que es bien importante, nunca te quedes callado o nunca te quedes callada. Nunca te quedes callada, ¿sí? Es preferible que lo des a conocer, que conozcan a esa persona que está atentando contra de ti, porque después esa misma persona puede atentar contra otra persona. Tú no sabes si puede ser uno de tus familiares o amigos. Es importante la cultura de la denuncia. La cultura de la denuncia fincada en esa moralidad que debemos ir avanzando, en esa cultura de la civilidad, en esa cultura cívica que todos debemos de ir teniendo e incrementándola. Aquí tenemos el teléfono de atención del secretario de Seguridad Ciudadana. Cuando digas, bueno, no tengo los teléfonos de ninguna de las instancias que me han proporcionado, pero tengo el teléfono de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la unidad de contacto del secretario, y es el 55 52 08 98 98, lo repito, 55 52 08 98 98. En este teléfono vas a recibir y vas a poder hacer tus denuncias, ¿sí?, si es que quieres de carácter anónimo, pero puedes pedir apoyo psicológico, orientación jurídica. En caso de que haya un problema en tu escuela o que tú sientas que alguien te está observando, siguiendo, puedes solicitar el apoyo, ¿sí?, y ahí inmediatamente se pondrán en contacto contigo. Puedes solicitar el apoyo de la Policía Cibernética para los casos de acoso, acoso cibernético que se da en muchos casos. Asimismo tenemos las aplicaciones de Mi Policía, ¿sí?, que desde tu teléfono, ya que lo ocupamos para las selfies y lo tenemos para muchísimas cosas, es importante que bajemos esta aplicación. No cuesta nada, es totalmente gratuita. Y en esta aplicación puedes encontrar toda una gama de apoyos jurídicos. Viene el reglamento de tránsito, ley de cultura cívica, ¿sí?, cuándo es cuando te pueden detener, qué corresponde dentro de la ley de cultura cívica como infracción. Se tipifican los artículos 26, 27, 28 y 29 para que tú los tengas a la mano cuando alguien te quiera detener, ¿sí? Saber qué policía de mi cuadrante es la más cercana. Si recordemos que en la actualidad, así como hay cosas clones, decimos patito, también hay policías y unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que son patito. La delincuencia organizada es tremenda, ¿sí?, pero nosotros tenemos que ser mucho más tremendos que ella, estando informados.
saber cómo podemos constatar que la persona que llega a mí sea oficialmente la que tiene que encargarse de eso. Pues estamos a sus órdenes siempre. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, créanlo, está trabajando para la ciudadanía y quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Pasamos a la sesión correspondiente. Esta pregunta va enfocada en la temática de violencia de género y dice, como hombre, ¿cómo puedo apoyar la lucha por la equidad de género? Más que apoyar, es primero ser una persona empática, ¿no? Con estos temas. Más que empatía, esta empatía nos va a ayudar a creer lo que está pasando a la persona o lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces, la empatía es la parte fundamental del querer primero ayudar. Después, precisamente sensibilizarnos en el tema. Después, prácticamente volverse aliados de esa persona que ha sido acosada o violentada. De esa forma es como vamos a ir pudiendo ayudar y conocer todo este tipo de violencia para poder hacer algo. Así es. Muchas gracias, licenciada Tania. Tenemos una pregunta relacionada con el tema de acoso sexual y creemos que es un padre de familia el que pregunta esto. O sea, como padre de familia, ¿cómo puedo identificar si mi hijo sufre acoso? Bueno, cuando una persona es acosada, va a tener ciertas manifestaciones. Si esta persona es joven, en este caso, que es lo que nos están preguntando, vamos a notar ciertas conductas que van a cambiar en su rol normativo. Por ejemplo, la persona que sufre acoso empieza a presentar temores, ¿sí? Empieza a ser más retraído, empieza a apartarse inclusive de su mismo núcleo familiar. Muchas veces los jóvenes no queremos manifestar por miedo, por creer que nosotros lo motivamos, ¿sí? Pero para los padres de familia es importante conocer cómo son nuestros hijos y tener una comunicación asertiva siempre con ellos. Desde pequeños los debemos enseñar a ser asertivos cuando platiquen con nosotros, a tenernos confianza. No decirles soy tu amigo, soy tu padre, soy tu papá y como papá me interesa todo lo que te pase, me interesa todo lo que vaya a causarte un daño o un detrimento. Yo estoy contigo, no hay cosa mala que yo no pueda soportar, ¿sí? Y no hay cosa más mala que tengas un daño tú en tu persona que te vaya a causar un daño mayor. Esta es la formación, es lo importante. ¿Cómo lo vas a detectar? Con esas conductas. Muchas gracias, licenciado Adolfo. Esta pregunta es sobre violencia de género y dice, ¿cómo apoyar a una mujer que sufre de violencia de género? Primeramente, es ponernos en los zapatos de la víctima, no revictimizarla, no decirle que ella es la culpable o que por ella sucedieron las cosas. Eso también lo dijo muy importante el licenciado Adolfo en su plática. Realmente tenemos que escuchar a la persona, inclusive si podemos acompañarla a denunciar, lo tenemos que hacer, ya que en ese momento la persona está viviendo una etapa donde tiene miedo, tiene esa emoción tan crítica en la que a veces no puede ni pensar por ella misma. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escucharla, brindarle el acompañamiento. Si es hombre y quiere acompañarla, pues también se tiene que poner en esa empatía de no revictimizar. Eso es lo más fuerte y lo más fundamental. Nunca revictimizar a la persona, porque si la revictimizamos, se va a volver más complejo el asunto. Entonces, también una recomendación que hago para los hombres que dicen, ¿y cómo le hago? ¿Cómo puedo saber? ¿O cómo puedo estar preparado? Hoy en día hay cursos sobre las nuevas masculinidades que pueden tomar, donde les enseñan a ser hombres y no hombres machistas. Entonces, eso es lo fundamental que podemos darles como tip para poder acompañar a una persona, una mujer que está siendo víctima
de esta violencia. Muchas gracias, licenciada Tania. Esta cuestión es con relación al acoso sexual. Dice, además de la denuncia, ¿qué acciones puedo tomar si estoy siendo acosado o acosada? Bueno, ya lo mencionábamos. Cuando nosotros notamos que existe ya esa situación del acoso, cuando nosotros ya lo identificamos, ya me doy cuenta de que no me abrazan o porque sean mis amigos, porque así nos llevemos. Cuando yo ya empiezo a sentir esa molestia, yo inmediatamente se encienden las luces rojas, ¿sí? Que dicen, oye, cuidado. Y esa famosa imagen que salió hace unos años, en donde poníamos una mano de frente, ¿sí? Parando esa violencia. Una vez que nosotros identificamos eso, no hay que quedarnos callados, hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo ante las instancias necesarias. En este caso, si es en la escuela, tenemos un comité encargado de la seguridad, ¿sí? Dentro de todas las universidades, dentro de todos los centros educativos. Posteriormente, ¿sí? Hacerlo de conocimiento de nuestros padres, para que ellos nos apoyen, ¿sí? Para que ellos nos apoyen, y si es necesario de algún amigo, para tener más ese soporte moral, que a veces es lo único que necesitamos, y desarrollar la acción jurídica inmediatamente, la acción jurídica correspondiente. No hay que irnos a retrementos. Acción jurídica directa. No sé si eso es lo que conteste a su pregunta. Sí, muchas gracias, licenciado Adolfo. Licenciada Tania, tenemos esta cuestión que dice, como padres, ¿qué acciones podemos tomar en contra de la violencia de género? Pues más que acciones, es primero educando y aprender a educar, ¿sí? Porque a veces como padres tenemos mucha ignorancia, ¿sí? A veces no sabemos ni cómo tratar el tema de cuando nos llega el hijo o la hija y nos dice, tuve mi primera relación sexual, o voy a tener mi primera relación sexual. No sabemos ni cómo contestar. O cuando llega el más chiquito y nos dice cómo se hacen los bebés y contestamos otras cosas que no tienen nada que ver con el tema que ellos quieren o la respuesta que ellos quieren. Entonces lo primero que es recomendable es precisamente la educación sexual. Eso es lo primero. La educación en los temas, que les vuelvo a repetir, tanto educación como sensibilización en los temas de acoso y violencia hacia las mujeres. Y también les vuelvo a repetir, no nomás es en las mujeres, es también a veces hasta en los hombres, porque también los hombres son acosados, son violentados, pero a veces son el menor índice, porque no denuncian, no tienen esa cultura de la denuncia, por miedo, o porque su ego de hombre no los deja ni siquiera comentarlo. Y más si hay un papá en casa que es machista y le llegue el hijo y le diga, papá o mamá, ¿qué creen que manda acosando a una mujer? Imagínense, si no tienen esa preparación, no tienen esa cuestión de saber qué es realmente por lo que está pasando su hijo o su hija, pues eso se va a convertir en un caos, porque realmente no van a tener cómo contestar, cómo poder orientar a su hijo, a su hija. Por eso es tan importante que estas pláticas que ofrece no nomás la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sino otras instancias, es importante tomarlas hoy en día. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a educarnos poco a poco, a aprender más de lo que estamos viviendo hoy en día. Y no nomás es el tema del acoso y la violencia, también está el acoso y la discriminación, el bullying, el mobbing en el trabajo, está también la cuestión de qué es una cultura de paz, qué es todos estos delitos que estamos viviendo hoy en día. Entonces, todo esto debemos ir aprendiendo poco a poco, y si ahorita estas instituciones, como hoy lo hace la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los lleva hasta ustedes por esta vía, y próximamente, cuando tengamos el semáforo verde, podamos asistir a dar presencialmente, hay que aprovecharlas, porque es de ahí donde debemos de aprender y saber como padres cómo podemos educar a nuestros hijos. Porque hoy en día ya no más es golpear, insultar, sino es hablarles con cuestas, porque hoy tenemos lo más magnífico que podemos tener en la tecnología. Hoy cualquier palabra que nos dicen y no sabemos qué significa, vamos y la buscamos en Google, en el teléfono. Eso es lo que debemos de hacer. Si yo no sé en este momento qué contestar, pues voy y me empapo un poquito de lo que quiere decir mi hijo. Hay veces que, por ejemplo, hay jóvenes
que se acercan a los papás para confesarles alguna cosa, pero por esa falta de comunicación, por esa falta de decir, nunca me va a entender mi papá, nunca me va a entender mi mamá, porque ellos están educados a la antigua, pues hay que dejarlo de lado y hay que aprender, ¿no? Que nos dejen de ver como que estamos no educados, sino que al contrario digan, mi papá y mi mamá están actualizados, saben del tema, puedo tener la confianza de decirles, papá, mamá, me está sucediendo eso. Hasta cuando alguien quiere salir del closet, lo hacen mejor con el amigo que con los padres, ¿no? Entonces es importante la comunicación y la educación. Muchísimas gracias, licenciada Tania. Licenciado Adolfo, nos hacen esta cuestión. ¿Cuál es el proceso para hacer una denuncia? Bueno, primeramente es decidirnos a hacer la denuncia. Tener bien fundamentado lo que vamos a manifestar. La denuncia la podemos hacer en el Ministerio Público, en las fiscalías especializadas para delitos sexuales que tenemos aquí en la Ciudad de México, pero vuelvo a repetir, lo primero es estar convencido, perder el miedo, porque todos tenemos miedo de, ay, ¿qué va a pasar cuando llegue al ministerio? ¿Qué va a pasar con esa agencia que dicen que es especializada? ¿Será especializada o no? No, lo primero es tener el valor, decidirnos a hacer la denuncia, presentarme, ¿sí? Obviamente nos van a pedir nuestros datos, a la persona a quien estamos denunciando, los hechos, de ahí se va a elaborar el acta correspondiente y se le da el seguimiento, ¿sí? En la oficina del Ministerio Público, ¿sí? Esa es la base fundamental, el que nosotros nos decidamos y adquiramos y fomentemos la cultura de la denuncia, porque muchos hechos no se denuncian, como lo decía la licenciada Tania, por el miedo, por esta educación simbólica que tenemos desde hace muchos años, en donde nosotros no podemos soslayar lo ya aprendido. El hombre es hombre con derechos, la mujer es mujer con obligaciones, y en la actualidad somos personas que tenemos derechos y obligaciones. Y la ley lo manifiesta, ¿sí? En nuestro artículo de las garantías de seguridad jurídica, nuestro artículo 16, ¿sí? Que cuando habla que nadie puede ser molestado sin que surja una causa certera de que está siendo violentado en sus derechos, ¿sí? Entonces, lo principal, vuelvo a repetir, es decidirnos. Es el principal paso para elaborar una denuncia de acoso sexual. Muchas gracias, licenciado. Tenemos una pregunta que la enfocamos más a violencia de género, pero si alguno de los dos nos la puede contestar. Dice, ¿qué tipos de reparación contempla la legislación en los casos de violencia sexual? Bueno, la reparación en caso de violencia sexual nos marca la ley y nos marcan los estatutos que tenemos jurídicos, ¿sí? Una vez que se ha comprobado, nosotros podemos pedir la reparación, principalmente es la atención psicológica, ¿sí? La atención psicológica, la cual está obligado la persona que sale o que es denunciada y que es culpable a cubrir, aparte de la del Estado, que si yo necesito que ir con el psicólogo y necesitar algún tipo de atención, esta persona la debe de pagar, ¿sí? Nosotros, bueno, eso entra en el juicio, usted lo va a solicitar, ¿sí? Usted lo puede solicitar, vuelvo a repetir, esas medidas de seguridad cautelar en donde le prohíban a esta persona estar cerca de usted, en donde le prohíban asistir a los mismos lugares. Esa es una de las sanciones que se van a tener y de las cosas que usted puede pedir. Pero recordemos que todo esto es por petición. No sé si haya que aclarar más. Y bueno. También en ese contexto, también lo que marque el juez en su momento, él también marcará y determinará cuál es la reparación del daño en ese momento. Eso ya depende también del juzgador
y no tanto del procedimiento, sino ya lo que dicta el juez. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, mi familia cree que por mi vestimenta soy culpable del acoso y lo que se derive. ¿Cómo puedo tratar eso? Pues es simplemente lo que comentábamos desde el principio. Esta victimización de decir, no te vistas así, no salgas así porque estás provocando, porque estás incitando, pues realmente no es prohibir a la persona que se vista o no se vista de esa manera, en fin, es ropa. Y así podemos ir a una playa y vamos a ver simplemente bikinis. Pero aquí lo que se trata es de que eduquemos a los hombres, eduquemos a las mujeres también, que a veces juzgan la ropa y hasta los andan llamando que trabajan en el sexo servicio o cuestiones así, denigrando también un trabajo. Pero realmente lo que tenemos que aprender es a ver la ropa como ropa y al ser humano como ser humano. Y educarnos a no acosar, no por el simple hecho de que traiga una minifalda, un top o un brasier en la calle, significa que está pidiendo que sea violentada, que sea violada o que sea acosada. Simplemente se siente cómoda vistiendo así, y eso es lo fundamental que hay que respetar, el respeto, ¿sí? A lo mejor podrá andar como quiera, andar cómoda esa persona, pero siempre tenemos que guardar respeto y tenemos que educar a nuestros hijos, a más a los varones, en decir, la tienes que ver como persona, no como ropa andante. Esa es la palabra. Así es, y sobre todo, reeducar a nuestra familia, porque, vamos, hablábamos de esta violencia simbólica, en donde te dicen, no te vistas así porque vas a salir a la calle y cualquier te va a querer faltar al respeto. No te vistas así porque vas a despertar a los hombres, vas a provocar a los hombres, vas a despertar pasiones, como dicen por ahí, ¿sí? No debes de hacer esto porque, no, hay que educarnos, reeducar desde nuestra familia. Si trabajamos en la reeducación de nuestro entorno, ¿sí? De nuestra comunidad en este ámbito, de los derechos de los seres humanos, podemos andar libremente, inclusive podríamos andar desnudos, porque la ropa es únicamente un simbolismo que tenemos. La ropa es un estatus que nos damos. Ajá. ¿Está a la moda o no está a la moda? Si habláramos de la ropa, entonces, ¿por qué los diseñadores diseñaron la minifalda, verdad? Si no es para ponérsela. Porque en otros países usan falda. Y sin embargo, tenemos tops, tenemos todo, como decía la licenciada Tania. Pues es importante reeducarnos todos, ser empáticos y sobre todo tener esta cultura de la legalidad, de respetar una de nuestras garantías individuales fundamentales, que es la garantía de la igualdad, donde todos somos iguales ante la ley, podemos hacer todo lo que sea permitido por esta, sin violar ninguna ley. Muchas gracias, licenciado. Esta pregunta tiene que ver con lo que acaba de mencionar. Dice, ¿cómo hablar con mi familia después de ser acosado sin que piensen que fue mi culpa? Bueno, para esto pues tendríamos que sensibilizar. Es algo a veces difícil, y sobre todo si es el hijo o la hija, perdón, cualquiera de los dos. ¿Cómo decírselo a mi papá? ¿Cómo contárselo? ¿Cómo, decía la licenciada Tania, salir del closet? Pero salir del closet para decirles que soy atractivo para otras personas. Y no atractivo en una forma sana, soy atractivo en una forma insana. Que me ven como ese objeto sexual o me ven como esa víctima fácil. ¿Cómo contárselo a mi familia? Pues es difícil, pero yo propondría hacerlos entender que como ser humano me siento mal, que como ser humano no lo estoy aceptando, que como ser humano me están lastimando y como su hijo o como su hija me está yendo mal, me estoy sintiendo frustrado, me estoy sintiendo agredido, me estoy sintiendo quebrantado en mi dignidad como persona, en mi seguridad, pero tenemos que hacerlo con valor. Sentarlos a la mesa y decirles,
mamá, fíjate que en la escuela me está pasando esto, fíjate que en la calle hay una persona que me está haciendo esto. Solamente así. ¿O tú qué opinas, compañera? Bueno, más que nada, aquí lo más importante son los 3 factores que les dije al principio. Primeramente, ver la comunicación, cómo la tenemos con nuestra familia, más con nuestros padres. La segunda, la confianza, cómo la tenemos también con ellos construida. Y la tercera es si me va a beneficiar el hablar con ellos teniendo estas 2 seguras, sí o no. Porque entonces tendré que buscar apoyo en otra parte, porque si veo que estoy insegura en decirle a mi papá, porque mi papá es machista y no me va a comprender, me va a culpar, ¿para qué se lo digo? Si me voy a revictimizar. Si mi mamá también es machista y es de las que apoya de que no me vista de esta manera, entonces, pues también, ¿para qué pierdo mi tiempo? Mejor busco ayuda en otro lugar. Todas esas son las partes fundamentales, la comunicación y la confianza. De ahí ya podemos ver si confiamos o no confiamos en nuestros padres. Pero si sabemos que vamos a revictimizarnos, vamos a salir más dañados de los que ya estamos o dañadas de lo que ya estamos, entonces mejor buscar ayuda en otro lugar. Muchas gracias, licenciada. Tenemos una última pregunta. Bueno, a lo largo de esta plática hablamos acerca de la ley Olimpia, pero parece que, bueno, algunos jóvenes tienen algunas dudas con referente a qué es la ley Olimpia en términos generales. Si nos pudieran apoyar agregando alguna información con relación a este tema de la ley Olimpia. Claro que sí. Bueno, yo en mi punto de vista la ley Olimpia es una ley que fue creada para las personas que se dedican a cometer actos ilícitos en las redes sociales, en el internet, subiendo fotografías de las personas sin su consentimiento y que las ocupan para chantajear, para violentar, incluso hasta para privar de la libertad a una persona. Entonces, la ley Olimpia está funcionando muy bien porque acuérdense que una persona, aún estando en una relación y empiezan a compartir sus packs y esa relación termina y esa persona se queda con esas fotografías íntimas de la persona, de ahí se agarra para divulgarlas sin ningún consentimiento. ¿Y sabe dónde van a parar todas esas fotografías? A veces van a parar a partes donde ejercen el trabajo pornográfico. Entonces, hay que tener muy cuidado y por eso está tan penado ahora, porque debemos de cuidar primeramente la integridad de la persona que ha subido esas fotos, su intimidad. Y eso se dio mucho, por ejemplo, entre los jóvenes. La primera, por la chica llamada Olimpia, que fue la primera en ser violentada con este modus operandi de divulgar sus imágenes sin su consentimiento, pues fue precisamente por una relación que tuvo, la cual terminó, y el novio empezó a difundir sus fotografías sin su permiso. ¿Y dónde terminó? Terminó en redes de pornografía, inclusive localizaron su número de teléfono para estarla acosando, ofrecerle dinero a cambio de sexo, y toda esa cuestión fue lo que derivó para que hoy en día estén protegidas las jóvenes, las mujeres, y quien lo necesite, inclusive los hombres también pueden acceder a la ley Olimpia en un momento dado, si son violentos. Ahí tenemos este caso, por ejemplo, de Gabriel Soto, ¿no? El actor que utilizó la ley Olimpia precisamente porque estaban difundiendo su imagen de sus genitales sin su consentimiento. Entonces creo que es un beneficio muy grande el contar con esta ley, y bueno, y más lo que acumule ahorita el comentario del licenciado Adolfo. Sí, es bien cierto lo que dice la licenciada Tania. Este tipo de ciberdelitos que se han suscitado desde hace muchísimos años, en donde quedaba impune, no había nada que hacer. Yo recuerdo hace aproximadamente 15 años, en una escuela de aquí de la Ciudad de México, en donde se tomaron fotos de una maestra tomándole la parte trasera de su persona, ¿sí? Y esta se subió a las redes como un chiste, como una broma, pero que sin embargo la hizo perder su matrimonio, la hizo pues tener muchísimos problemas, inclusive abandonó el colegio donde trabajaba. Y gracias a esta nueva legislación, la ley Olimpia está poniendo un freno. Nos falta más, pero esto ya es un paso.
Es un paso enorme. Y es un paso que todas las jovencitas pueden usar. Es una herramienta que pueden usar cuando se ven, cuando ellas se dan cuenta que alguien las está hackeando de esta manera, que alguien está subiendo sus fotos personales. Por eso es que también nosotros recomendamos cuando tenemos esa plática de riesgos en Internet, que evites las selfies, que evites grabar tu imagen o la de otras personas, porque esta imagen es fácilmente comercial, entra al comercio digital, se comercializa tu imagen, ¿sí? Y hay muchas personas, como lo bien lo decía la licenciada Tania, que se dedican al negocio de la pornografía. Y ese catálogo también que se hace para la trata de personas, en donde tu imagen es vendida y dicen, bueno, esta es así, la podemos localizar aquí y acá. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos en dónde se encuentra. Y puede la extorsión, sextorsión, en donde pues te dicen, ¿sabes qué? Tengo unas fotos tuyas comprometedoras y empieza esta cadenita. Y si tú no tienes ese valor que mencionamos hace un instante, de denunciarlo, de comentarlo con tus padres, con esa comunicación asertiva y efectiva, pues te vas a encontrar en un callejón sin salida. Sí, bueno, tenemos una última pregunta que es muy importante, por favor, si la podemos responder. Dice, ¿cuánto tiempo después de una agresión sexual se tiene para realizar una denuncia? ¿Es tardado? ¿Puedo denunciar si soy menor de edad? ¿Dónde puedo tener apoyo para realizar una denuncia? En la Fiscalía Especializada, y no importa que sea hoy sufriste la agresión, hoy mismo si puedes, la debes de hacer. ¿Sí? O después, pero el hecho no prescribe. Y si tienes ubicado a la persona que te lo hizo, y si eres menor de edad es peor, aumenta mucho más los riesgos para este agresor. Y no por el hecho de que seas menor de edad quedas descubierto por la ley, al contrario. Recordemos que los ministerios públicos, el interés de los menores, ¿sí?, es fundamental. Su seguridad es el interés superior, lo que cuenta, lo que hay que proteger, ¿sí? Y no importa el tiempo, tú puedes denunciar esa agresión sexual y señalando a la persona que te infringió ese daño. Pero lo tienes que hacer. No te dé pena, no te dé miedo. Si no son tus padres, hay instancias. Te puedes dirigir al DIF, te puedes dirigir a cualquier situación si eres menor de edad, ¿sí? ¿Para qué? Para que te apoyen, para que tengas esa asesoría jurídica que a veces que necesitas ese acompañamiento, pero lo debes de hacer. Sí, claro, nada más para completar un poco, al final el licenciado Adolfo les dio algunas direcciones, algunos teléfonos de instituciones que están a cargo de todas estas denuncias que se hacen. Ahí podemos acudir, inclusive les dio el teléfono de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Si también como padres no sabemos cómo ayudar a nuestros hijos, podemos comunicarnos ahí, nos brindan la asesoría jurídica y la atención psicológica en el momento para poder hacer este acompañamiento. Realmente hay muchas instituciones, está en Mujeres, también está la Fiscalía de la Ciudad de México, tenemos muchas instancias. Entonces, ahí, inclusive Locatel, podemos llamar a Locatel y pedir esa asesoría y no nos será negada, pero lo importante es apoyar en el momento a la persona afectada y que pueda denunciar de forma cómoda, ¿no? Y no es tardado. Antes era tardado porque revictimizaban a la persona, ahora ya no es tardado. Si se hace tardado, en todas las agencias de la Fiscalía hay un teléfono rojo que es directamente con el fiscal que está en esa Fiscalía y podemos denunciar también al Ministerio Público si no está haciendo correctamente su labor. Muchísimas gracias. Bueno, en realidad tenemos varias preguntas. Tenemos una limitación de tiempo, pero las preguntas que no sean respondidas en el momento serán respondidas posteriormente por los especialistas y cargadas en la huella digital en el sitio web Huella Digital del Colegio de Bachilleres. Agradecemos mucho. Agradecemos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana por el apoyo y colaboración tan cercano en estos temas tan relevantes para fomentar los ambientes de aprendizaje sanos y libres de violencia.
Sobre todo agradecemos la participación de la licenciada Tania Itzel Nieves Canales, al licenciado Adolfo Jiménez García por su exposición tan clara y enriquecedora para toda la comunidad educativa del Colegio de Bachilleres. Muchísimas gracias. Para concluir, tengo el gusto de ceder la palabra a la licenciada Laura Montalvo, que nos dirigirá unas palabras para cerrar el evento. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradecemos mucho a Tania y Adolfo, especialistas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por lo que han compartido con nosotros esta tarde. Tenemos la certeza de que con la suma de diferentes acciones institucionales como esta, que forman parte de un programa mucho más amplio que incluye cursos, talleres, webinars, conferencias, se fortalece la construcción de una cultura de la paz en el Colegio de Bachilleres. Buscamos que se traduzca en espacios libres de violencia para toda la comunidad, pero sobre todo libres de cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Todas y todos somos responsables de erradicar el acoso y la violencia, comenzando por no ser indiferentes ante este tipo de situaciones. La plática de hoy nos ha recordado que transformar nuestra realidad depende de las pequeñas y grandes acciones que realice cada uno. Para cerrar esta plática, quiero invitar nuevamente a nuestros estudiantes a que recuerden que en cada uno de nuestros actos tenemos la posibilidad de marcar un cambio a favor de quienes han padecido o padecen la violencia. No alzar la voz ante un acto violento es dar un paso hacia atrás en el camino del respeto. Eliminar todo tipo de violencia es una meta permanente. A ustedes, la generación a quien le ha tocado ser testigo de un confinamiento nunca antes visto, que han enfrentado y superado condiciones extraordinarias, quiero invitarles a que no olviden que las dificultades como las que hemos experimentado recientemente se superan solo en colectivo, en comunidad, con apoyo mutuo y sobre todo con empatía por los demás. Ustedes que en este momento de su desarrollo dominan la vida de las redes sociales, que aprecian y que saben lo importante que es estar en línea, tampoco olviden conectarse verdaderamente con quienes padecen la violencia, en esa forma más profunda de conexión humana que llamamos empatía. También debemos volvernos expertos. De nuestra parte, seguiremos avanzando, generando acciones y mecanismos de amplio alcance para desterrar las prácticas violentas de nuestra institución y, como se señaló al inicio, seguiremos atendiendo la violencia visible, pero también la de nuestra cultura institucional y, por supuesto, la que se presenta en los niveles estructurales más profundos. Nos mantendremos firmes en señalar que en el Colegio de Bachilleres decimos no a la violencia contra las mujeres, no a la violencia de género. Para cerrar, agradecemos nuevamente a la comunidad docente y directiva que nos acompañó, nuevamente a los especialistas, a todas y todos los interesados en el tema y especialmente a nuestra comunidad estudiantil y de padres de familia que se han mantenido atentos. Muchas gracias por su presencia, que tengan una excelente tarde y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias por su mensaje, maestra Laura. Antes de cerrar, me permito comentarles que en el chat del evento se está publicando el link a la página donde podrán conocer el procedimiento de atención en casos de violencia de género. En dicho documento encontrarán información necesaria en caso de encontrarse ante un acto de violencia de género. También les pedimos su apoyo para responder una encuesta de satisfacción de este evento. Con ello nos ayudan a mejorar todo lo que hacemos. También es importante comentarles que pues invitarlos para que no se pierdan la próxima plática con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual será el día 4 de junio del 2021, sobre seguridad y violencia en Internet. Y las preguntas, bueno, en este caso hay que recordar que las preguntas pendientes serán respondidas y se van a cargar en la huella digital. No se pierdan entonces nuestra próxima plática. Y a nombre del Colegio de Bachilleres, agradezco la presencia de toda la comunidad educativa del colegio.
Se despide de ustedes su servidora Iraíz González Vázquez, quien les recuerda orgullosamente: somos lobos grises, somos bachilleres. Damos por concluido este evento. Que tengan una excelente tarde.